Tengan muy buenas tardes, queridos jóvenes. Vamos a continuar con nuestro proceso de formación, con nuestro proceso académico. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un tema corto, un tema pequeño acerca de la libertad. Obviamente continuamos con el tema de la libertad, solo que en esta ocasión vamos a hablar de libertad y desarrollo personal. La libertad y el desarrollo personal. Pero antes de hablar sobre la libertad y el desarrollo personal, quería compartir con ustedes estas etapas, este aspecto socioemocional que toca reflexionar en este día. Durante esta semana hemos estado reflexionando, ustedes han reflexionado con otros compañeros en otras asignaturas o las etapas, ¿verdad?, anteriores. A mí me toca reflexionar en esta ocasión con ustedes la quinta etapa del duelo. Pues bien, vamos a comenzar diciendo que estas etapas del duelo nosotros las experimentamos siempre, no necesariamente ante la pérdida de una persona, sino que estas etapas del duelo también nosotros las podemos experimentar cuando se da una pérdida de un objeto que tiene un valor sumamente fuerte, emocional para nosotros. Entonces experimentamos estas etapas del duelo. Otros ejemplos también cuando experimentamos estas etapas es en el momento de una ruptura. Cuando se da una ruptura de un vínculo de amistad, por ejemplo, también se da esta etapa del duelo. O cuando se da la separación de una pareja, obviamente esta separación no está preparada por uno de ellos, o sea, uno de ellos no se encuentra preparado o es inesperado para ella o para él este rompimiento. Entonces se dan estas etapas del duelo. Es por eso que nosotros debemos de conocerlas, ¿verdad? Debemos de conocerlas para enfrentar de forma adecuada, de forma diferente estas situaciones, ya sea de un fallecimiento o de otro tipo de realidad que nos afecta emocionalmente a nosotros. Bien, entonces comencemos con la primera de las etapas. La primera de las etapas es esa noticia que se nos da a nosotros y eso hace que genere una reacción de negación. Esa es la primera etapa, la negación. Obviamente esta etapa es un mecanismo de defensa que nuestro cuerpo tiene y que se activa cuando se enfrenta ante esta situación que es de sufrimiento, de dolor, de angustia, ¿verdad? Entonces esa es la primera etapa, la negación. La segunda es la confusión. La confusión es esa cantidad de emociones negativas que nos invaden a nosotros, que están dentro de nosotros, y estas emociones obviamente van a generar confusión. Entonces la persona comienza a cuestionarse y esta confusión hace que se distorsione la realidad en la que se encuentra. Esa es la segunda. La tercera es la ira. En esta fase, en esta etapa, son característicos esos sentimientos de rabia, de resentimiento, de angustia, ¿verdad? Y es en una de las etapas donde nosotros buscamos responsables o culpables en cual fuera la situación, ¿verdad? Y la ira, ese sentimiento, esa emoción va a aparecer ante esa frustración que nosotros tenemos, porque esa situación que estamos enfrentando es irreversible,
no podemos encontrarle una solución favorable o posible para nosotros, es irreversible esto. Entonces se genera esa frustración. Esa es la tercera etapa, y en esta también pues se plantea que el dolor que nosotros sentimos es sumamente grande, y nosotros en ciertas ocasiones lo vemos como hasta injusto, ¿verdad? Se puede considerar injusto, y en muchas ocasiones nosotros culpamos otras personas externas, ¿verdad?, que son las responsables. Entonces esta parte de la ira, de esta etapa, tiene que ver mucho con nuestra existencia, Y la cuarta es el dolor y culpa. Obviamente, si tenemos esos sentimientos, expresamos y manifestamos ese dolor, y en muchas ocasiones nosotros nos culpamos o buscamos a alguien a quien culpar ante esa circunstancia. Y el quinto, que es el que toca reflexionar en este día, pues el quinto es esa etapa de depresión que nosotros sentimos. Dejamos de fantasear con realidades simultáneas o paralelas y regresamos al presente, con una profunda sensación de un vacío. ¿Por qué? Porque ya no se encuentra esa persona a quien nosotros apreciamos, o porque ya no está con nosotros ese objeto que emocionalmente tenía un gran valor para nosotros. Entonces va a aparecer esa parte de la depresión en nosotros, y nosotros tenemos que aprender a vivir, ¿verdad? Porque si no, vamos a enfrentar crisis existenciales, siempre. Entonces tenemos que aprender a vivir esta realidad y aceptar que en esta realidad va a estar marcada o definida por la ausencia de esa otra persona. Bien, espero que estas etapas del duelo les sirvan a ustedes para ayudar a otras personas, y no solamente para ayudar a otros, sino también para que nosotros, cada uno de nosotros, aprendamos a superar esas situaciones, esas circunstancias que la realidad nos presenta y que implican una carga emocional muy fuerte. Bien, vamos a continuar con nuestros contenidos. Les decía que en esta ocasión vamos a hablar sobre libertad y desarrollo personal. Vamos a comenzar entonces hablando sobre libertad y desarrollo personal. Y veamos, para comenzar, recordemos un poco sobre el determinismo. El determinismo, decíamos que es una teoría que va a decirnos que la libertad no existe, que simple y sencillamente nosotros como seres humanos estamos determinados a realizar distintas actividades y no tenemos esa libertad de toma de decisiones para cambiarla. Ese es el determinismo, va a decir que es una ilusión. La libertad no existe. Pues bien, la libertad existe, ya vamos a ver cómo podemos determinarla. Veamos, y sin duda pues estos defensores del determinismo tienen argumentos para negar esta libertad, pero este problema lo podríamos resolver simple y sencillamente si cambiamos este término. En vez de libertad lo cambiamos por autonomía. Cambiamos el término de libertad por autonomía. Ahí creo que resolveríamos en gran medida esta dificultad que tenemos con respecto a la libertad. Pues bien, al fin y al cabo esto es lo que en realidad entendemos habitualmente por libertad, autonomía. Eso es lo que al final comprendemos por libertad, ¿verdad? Porque
La autonomía pues es esa capacidad de darnos a nosotros mismos nuestras leyes, ¿verdad? Nuestra ley, de autodirigirnos, de construir quiénes somos y cómo nos dirigimos. Y no respondemos en ningún momento a esos estímulos que la realidad se nos plantea, que la realidad nos va planteando a nosotros. En este caso les voy a presentar aquí un pequeño video sobre esa vida dentro de los bosques, dentro de la selva. En este momento nosotros podemos ver cómo estos animales se trasladan, se movilizan de una forma libre, ¿verdad? Así decimos nosotros, se encuentran libres. Cuando nosotros tenemos mascotas en casa y a veces son aves, que es lo más común que nosotros tenemos, las aves, y llega alguien a visitarnos, nos dicen ¿por qué eso es así? ¿Por qué lo tienes encerrado? ¿Por qué no le das la libertad? Libéralo, dale libertad, tiene que ser libre. ¿Ellos tendrán libertad en realidad o no tienen libertad? Pues bien, vamos a ver si tienen o no tienen real libertad. En este caso, pues la autonomía para nosotros es ese hecho de darnos a nosotros mismos la ley, ¿verdad? De autodirigirnos. Entonces, los animales, los pájaros, en este caso en la selva, ¿serán libres? Pues yo les diría que no. ¿Por qué? Porque ellos lo que tienen es una obediencia a su instinto, al instinto, y no son libres, no tienen libertad, no son como nosotros los seres humanos. Nosotros construimos nuestra libertad. Entonces los animales, ¿qué es lo que hacen? O son obedientes a su instinto, al instinto, nada más, ¿verdad? Nada más. Entonces, ¿los pájaros son libres? No, ellos actúan de acuerdo a ese impulso que reciben de su exterior, a ese estímulo que reciben de su exterior. A eso están respondiendo. En el caso de nosotros no actuamos, no respondemos en base a esos estímulos. Nosotros actuamos y respondemos en base a esa construcción personal que nosotros realizamos o tenemos. Bien, entonces, ¿qué es la autonomía para irla definiendo? ¿Qué es la autonomía? Vamos a decir que la autonomía es la capacidad de darnos a nosotros mismos la ley, de autodirigirnos, de ser nosotros quienes nos impulsamos. Esa es la autonomía. Alguien que es autónomo sabe hacia dónde se dirige, ¿verdad? Él construye su rumbo y no se lo construyen, no está determinado por esos impulsos que recibimos. Entonces, hacer lo que realmente uno quiere, uno desea, o en este caso dirigir nuestra propia vida, es una tarea muy compleja. No es tan fácil, es muy compleja. ¿Por qué? Porque la libertad es una conquista. La libertad es el resultado de este camino muy costoso, muy difícil que nosotros tenemos. Y no nos podemos dejar simple y sencillamente llevar por el viento. No nos podemos dejar, sino que debemos de construirlo nosotros mismos, porque en la medida que nos dejamos llevar por el viento, entonces nos estamos alejando más de esa libertad o de esa autonomía. ¿Y qué es lo que necesitamos para construir la libertad?
¿Qué es lo que necesitamos para construir la libertad? Bueno, necesitamos 3 aspectos, lo vamos a ver en este momento. Estos 3 aspectos se relacionan íntimamente y constantemente. No se puede generar la libertad si hace falta alguno de ellos, sino que están íntimamente relacionados. Veamos, el primero, que es conocer más; el segundo es razonar mejor; y el tercero, tener mayor criterio, tener criterio. Veamos uno por uno. El primero, que es conocer más, en este, pues es uno de los factores más importantes en esta conquista por la autonomía, en esta conquista por la libertad. ¿Por qué? Porque la adquisición de información es fundamental, para saber elegir o para poder elegir hay que conocer. No podemos elegir sin conocer, ¿verdad? Entonces, en este caso es fundamental el conocimiento. Imagínense si nosotros no conocemos cuántas alternativas, cuántas opciones hay de bachillerato, entonces nosotros elegimos una y no elegimos la que quizás nos pueda ser mejor o nos guste más. Ustedes no sé si sabrán cuántas opciones de bachillerato tenemos en nuestro país. Algunos quizás dirán que solo hay 3, 5, 7, pero hay más, ¿verdad? Entonces tenemos que conocer, porque para saber elegir hay que conocer. O igual cuando vamos a la universidad, muchos estudiantes que llegan a la universidad en su primer año de bachillerato en muchas ocasiones desconocen toda la gran gama de carreras universitarias que existen, y después que las conocen, cuando están estudiando y después las conocen, dicen ¿por qué no la conocí antes? Si antes lo hubiese conocido, eso hubiese estudiado. Y otros no solamente lo dicen, sino que lo hacen. Van a su segundo año de carrera universitaria y optan por cambiarse, ¿verdad? Porque dicen, hasta hoy he conocido esta carrera, que es la que a mí me gusta. Bien, esa es la primera parte, que es conocer más. La segunda es razonar mejor. En este caso, el conocimiento representa un papel fundamental, Si conocemos, podemos razonar mejor. ¿Y eso a qué nos lleva? A tomar mejores decisiones, a tomar decisiones adecuadas. Entonces, como ven, van relacionándose una seguida de la otra. Y la tercera es tener criterio. De nada nos sirve a nosotros tener mucha información, tener tanta información, si no sabemos qué hacer con ella, si no hemos desarrollado nuestra capacidad de razonamiento. Entonces no nos sirve de nada. No nos va a servir de nada tener bastante conocimiento. Entonces tenemos que relacionarlas de forma simultánea, tenemos que buscarlas de igual manera, las 3, ¿verdad? Y estas 3 características o estas 3 acciones que nosotros debemos de realizar, pues las tenemos presentes en nuestro logo del colegio, ¿verdad? En nuestro logo dice saber, valorar y elegir, que son los 3 valores que nosotros tenemos dentro de la institución. Entonces, el saber es fundamental, es básico, así lo decía nuestro fundador, el padre Juan Ricardo. La juventud es la etapa para adquirir cuanto mayor conocimiento nos sea posible. ¿Por qué? Porque es fundamental el conocimiento, el conocer. Segundo, valorar, ¿verdad? Que en este caso para nosotros sería razonar. Y el tercero, que sería elegir. Tenemos criterios. Si tenemos criterios, sabemos elegir. Si no tenemos criterios, no sabemos elegir. ¿Y cómo vamos a formar el criterio? Mediante el conocimiento y la razón. Entonces, están sumamente relacionados.
Entonces, si buscamos, si practicamos esto nos dará a nosotros autonomía. En este caso nos dará libertad, ¿verdad? Nos dará libertad porque ya no vamos a estar sujetos a esas condiciones externas que se nos presentan en nuestra realidad, sino que nosotros vamos a tomar nuestras decisiones, nuestras propias decisiones, vamos a construir nuestro rumbo, nuestro camino. Entonces veamos, solo así vamos a desarrollar la libertad, solamente así, si caminamos desde aquí. Solo así vamos a desarrollar la libertad, si buscamos y practicamos estos elementos, seremos autónomos, seremos libres. Bien, les voy a presentar unas preguntas para que ustedes las reflexionen, para que ustedes se preparen, para que lo hagan de la mejor manera. 3 preguntas acerca del contenido que hemos visto en esta ocasión y son las siguientes. La primera es: ¿podemos decir que un niño recién nacido es libre solo por el simple hecho de que su cuerpo no está sometido a ningún tipo de represión? Y luego nosotros explicamos y decimos sí, no, por qué, ¿verdad? La segunda: ¿qué diferencia hay entre el concepto de libertad que se da en la selva y la libertad humana? ¿Hay cierta diferencia o no la hay? Explica por qué. Y la tercera: ¿la libertad es la ausencia de normas o la capacidad para darse a uno mismo las normas? ¿Qué es la libertad? ¿Es la ausencia de normas o es esa capacidad que tenemos nosotros para darnos la norma? Son preguntas que están ahí para que las reflexionemos, para que se den su punto de vista, su respuesta, y que también se las voy a dejar en el contenido. Ahí estarán, ustedes lo pueden buscar para que se preparen de forma adecuada para nuestras evaluaciones, para nuestra evaluación final. Bien, hasta ahí vamos a llegar. Espero que se haya comprendido. Si tienen dudas pueden hacerlas, no hay ningún problema, y espero que en este periodo de vacaciones puedan aprovecharlo, puedan disfrutarlo al máximo, puedan compartir más con su familia. Yo les aconsejo de que lean una buena obra, una buena novela, que vean una buena película, ¿verdad? Que si tienen tiempo para ver películas, pues vean buenas películas que nos ayuden a nosotros a conocer más, ¿verdad? A tener mayor conocimiento, que nos den mayor capacidad de razonamiento y que podamos tener mayor criterio para tomar decisiones adecuadas o apropiadas, ¿verdad? Bien, entonces felices vacaciones, chicos, ha sido un gusto. Saludes a toda su familia y espero que la pasen bien. Nos vemos hasta la siguiente semana.